Esta es. Bien, entonces hemos estado indicando de que nosotros, eh, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si está. Bien, entonces vamos a ver nuevamente nuestra hoja de cálculo. Se puede ver, ¿no? Ahí nuevamente. Sí, doctor. Bien, entonces habíamos indicado de que para que nosotros podamos calcular la mediana es sumamente sencillo, solamente saber cuál es la clase donde está la mediana. Y entonces acá nosotros, ¿cómo podemos interpretar este valor, no? Entonces ustedes han podido ver que hemos visto que esa clase, la clase 7, tiene un valor representativo que es justamente 6 flores por planta, ¿no? Entonces podemos decir que esto significa, acá, entonces acá esto significa que como tenemos 50 plantas, como tenemos 50 plantas, a las que se ha medido, a las que se ha medido, a las que se ha contado, ¿no? A las que se ha contado el número de flores por planta, ¿no? Entonces, hemos indicado que esto significa que como tenemos 50 plantas a las que se ha contado el número de flores por planta, coma, aproximadamente 25 plantas tienen un número de flores, por planta, o podemos decir que aproximadamente 25% tienen un número menor a 6 flores por planta, ¿no? A 6 flores por planta, está muy bien. Bueno, esto vamos a modificar un poco más acá. Entonces hemos indicado, esto significa que como tenemos 50 plantas a las que se ha contado el número de flores por planta, aproximadamente 25 plantas tienen un número menor a 6 flores por planta, ¿no? Y las otras 25 plantas, ¿no? Tienen un número mayor a 6 flores por planta. Bien, entonces esa sería entonces la interpretación que nosotros tenemos que darle a la mediana cuando estamos trabajando con una variable de conteo como es el número de flores por planta. Entonces esto significa que como tenemos 50 plantas, la mitad está debajo. La mitad, significa aproximadamente 25 plantas, tienen un número menor a 6 flores por planta y las otras 25 tienen un número mayor a 6 flores por planta, ¿no? Si tuviéramos 1000 plantas en vez de 50, podemos decir entonces que aproximadamente 500 plantas tuvieran un número de flores menor a 6 y en las otras 500 plantas un número de flores mayor a 6, ¿no? Entonces es un valor que está al medio, por eso es la mediana ahí, ¿no? Entonces,
esta también es una medida, hemos dicho desde el punto de vista de la teoría estadística, una medida robusta. O sea, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, valores de 0 flores por planta y el máximo es 10 flores. Si nosotros agregaríamos dos nuevos valores y esos dos nuevos valores, entonces, por ejemplo, esas dos nuevas plantas tuvieran exactamente 10 flores por planta cada una, entonces tendríamos que agregar esos dos valores de 10, lo cual como cuando nosotros veamos nuevamente el cálculo de la mediana, cuando incorporemos esos dos valores extremos, que son, por ejemplo, 10 flores por planta, no va a haber un efecto significativo, un cambio significativo en el valor de la mediana. En cambio, ese cambio va a ser significativo cuando nosotros incorporemos esos dos datos y calculemos la media aritmética, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que entonces acá, por eso es que hemos indicado que la mediana es una medida robusta y que la media aritmética es una medida no robusta. Bien, ahora vamos a ir a ver, ¿alguien quería comentar algo? Hola. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahora. Bien, entonces acá, ahora vamos a ir al cálculo de la moda, ¿no? Entonces acá C, la moda. Bien, entonces aquí tenemos la moda, ¿no? Acá vamos a tener entonces la moda. Bien, la tercera medida es la moda. Y entonces, lo mismo, cuando la variable numérica es una variable discreta, como en este caso el conteo, ¿no? El conteo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Saber cuál es la clase de la moda, ¿no? ¿Cuál es la clase de la moda? Es similar al de la mediana. Solamente que acá vamos a decir cuál es la clase de la moda, ¿no? La clase, ¿no? Entonces vamos a colocar la clase de la moda, la clase de la moda, ¿no? Es aquella clase, es aquella clase que presenta la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Esa es la clase, la que tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Está bien. Entonces, la clase de la moda es aquella clase que presenta la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, también acá es importante mencionar que tenemos un buen número de variables en las cuales coincide la clase de la mediana con la clase de la moda. Entonces, pueden ser en la misma clase. Pero en otro caso, bueno, dependiendo de cómo sea la distribución de estos conteos, puede ser que no coincida. Puede ser que una sea la clase de la mediana y otra sea la clase de la moda, porque el concepto es diferente para cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la clase de la moda, hemos dicho, es aquella clase que presenta la mayor frecuencia. Entonces, es también muy sencillo cuando la variable es discreta. Entonces, lo único que tenemos que ver, ¿cuál será la clase que tiene la mayor frecuencia? Entonces, absoluta, acá vamos viendo, ¿cuál será la que tiene más? Indudablemente el 9 es la mayor frecuencia absoluta. No tenemos ninguna otra clase que tenga un valor similar a 9 o superior a 9. Por lo tanto, esta también es la clase 7. Entonces, la clase de la moda también es la clase 7, ¿no? Entonces, para este caso, la clase de la mediana y la clase de la moda son la misma clase. Entonces, acá nosotros simplemente vamos a colocar y vamos a indicar, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá el valor de la moda, ¿no? El valor de la moda. Y entonces decimos acá que este es el valor. Bueno, vamos a colocar acá. Bien, acá tenemos entonces su relleno. Bien. Entonces, nosotros vamos a calcular de la misma manera que hicimos con la mediana. En esta celda vamos a calcular el valor de la moda. El valor de la moda va a ser el mismo que este.
porque es la misma clase. Entonces simplemente lo podemos copiar, porque ya hemos visto que la clase de la moda es la misma que la clase de la mediana. Por lo tanto, el valor para esa clase es de 6 flores por planta, ¿no? Ahí tenemos entonces la moda. Ahora, ¿cómo podemos interpretar? Entonces decimos que, ¿no? El valor de la variable, el valor de la variable aleatoria discreta de 6 flores por planta, ¿no? El valor de la variable aleatoria discreta de 6 flores por planta es la que más se repite en los 50 conteos de esta variable, ¿no? Entonces, esa sería su interpretación. Como les he dicho, su interpretación es sumamente sencilla. Es el valor de la variable aleatoria discreta de 6 flores por planta, ¿no? Es la variable que más se repite. Entonces, podemos aquí colocar, irnos para acá, que más se repite, ¿no? Bien, entonces colocamos el valor que más se repite en los 50 conteos de esta variable. Entonces, es sumamente sencilla su interpretación tanto de la mediana como de la moda, ¿no? Una vez más, señalar que estos valores pueden ser iguales cuando coincide la clase de la mediana con la clase de la moda, pero no siempre se va a dar eso. Puede ser, dependiendo de cómo se distribuyan los valores y sus frecuencias, podemos tener entonces algunas otras variables discretas donde la clase de la mediana va a ser una clase y la clase de la moda va a ser otra clase diferente, ¿no? Bien, entonces tendríamos hasta acá la medición de estas medidas de tendencia central. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos las 3 medidas, nosotros vamos a colocar acá esos 3 valores justamente. Acá lo vamos a ir colocando. Por ejemplo, vamos a colocar lo que es la media aritmética, ¿no? Aquí tenemos la media aritmética, ¿no? Esa media aritmética, entonces, vamos a tener acá. Bien, entonces acá vamos a hacer una comparación. Aquí tenemos entonces la media aritmética, ¿no? Luego vamos a tener acá el valor de la mediana. Vamos a hacer una interpretación, pero comparando los 3 valores, ¿no? Entonces acá tenemos el valor de la mediana, que está acá. El valor de la mediana. Bien, entonces vamos a tener también este valor de la mediana. Ahí colocamos 14. Bien, entonces este va a ser el valor de la mediana, ¿no? Y finalmente vamos a tener el valor de la moda, ¿no? Entonces acá vamos a tener el valor de la moda, ¿no? Y entonces acá es nuestro valor, esos nuestros valores. Entonces son, la media hemos dicho 5.86 flores por planta. Entonces vamos a colocar 5.86 flores por planta. Y aquí tenemos 6 flores por planta. Entonces acá vamos a colocar, son 6 flores por planta. Y en el otro caso lo mismo, acá también va a ser la moda, 6 flores por planta. Bien, entonces ahí tenemos esos valores. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver entonces? Comparando aquí, comparando las 3 medidas de tendencia central, se tiene la siguiente interpretación, ¿no? Entonces lo vamos a ver acá. Se tiene la siguiente
interpretación. Bien, entonces tenemos los tres valores. Cuando los tres valores son iguales, cuando estos tres valores son iguales o muy similares, entonces podemos decir que nuestra curva es simétrica. Entonces podemos colocar esto acá. Cuando los tres valores son muy próximos o iguales, coma, entonces la curva de distribución, ¿no? Será entonces simétrica. Bien, será simétrica. Entonces vamos a decir que la curva es simétrica, que tiene la forma de una campana, de una campana que en estadística se denomina la campana de Gauss, cuando los tres valores, la media aritmética, la mediana y la moda, son valores iguales o muy próximos. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver que la mediana y la moda tienen el mismo valor, ¿no? Y que el valor de 5.86 flores por planta, que sería el promedio, es un valor que no está muy cerca a 6, pero tampoco que está muy alejado de 6. Entonces, por lo tanto, podemos decir que estos valores son muy próximos, ¿no? Entonces, debido a que los tres valores son próximos, entonces podemos indicar que existen buenas probabilidades de que la curva, ¿no? Buenas probabilidades, debido a que los tres valores son próximos, podemos indicar que existen buenas probabilidades, ¿no? Buenas probabilidades de que la curva sea simétrica, sea simétrica, ¿no? Y para eso, bueno, eso lo vamos a confirmar o lo vamos a refutar cuando calculemos el coeficiente de asimetría con estos valores, ¿no? Pero inicialmente nosotros podemos decir, sin calcular este coeficiente, de que debido a que no hay mucha diferencia entre estos tres valores, y especialmente considerando que dos de ellos son iguales y el tercero es muy próximo, podemos decir que existen buenas probabilidades o posibilidades, en vez de probabilidades también, podemos colocar más bien buenas posibilidades de que la curva de distribución de la variable número de flores por planta sea una curva simétrica, Y eso lo vamos a confirmar o lo vamos a refutar con las medidas de forma, que son el otro grupo de medidas que nosotros tenemos, y donde vamos a tener el coeficiente de asimetría de Pearson, donde a través de este coeficiente justamente vamos a saber si la curva es simétrica o no es simétrica. Bien, entonces esto sería lo que tendríamos en relación a las tres medidas de tendencia central, ¿no? Ahora vamos a ver otro conjunto de medidas que nosotros lo conocemos como, acá en 2, las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? Entonces son otro grupo de métodos numéricos que nosotros tenemos que también calcular para caracterizar una variable aleatoria numérica. Ya hemos caracterizado el punto donde se encuentra el valor más representativo, que más o menos es 6 flores por planta. Y ahora queremos responder a una pregunta de cuán variable, cuál es el grado de dispersión
de esta variable número de flores por planta, ¿no? ¿Cuán variable es el número de flores por planta o cuál es el grado de dispersión del número de flores por planta cuando nosotros hemos realizado el conteo en esas 50 plantas, ¿no? Entonces acá vamos a tener inicialmente, bueno, antes de eso vamos a ver la presentación, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá a ver la presentación. No sé si ya lo pueden ver. Sí, Sí se puede ver. Bien, entonces acá tenemos medidas de dispersión, ¿no? Las medidas de dispersión, la más básica medida de dispersión es el rango muestral o rango de la muestra aleatoria. Si nosotros tenemos un conjunto de conteos, en este caso, de n valores, que en este caso son 50 valores, en 50 plantas hemos realizado el conteo, entonces el rango muestral se va a definir como una diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. En nuestro caso, por ejemplo, el rango va a ser igual. El valor más alto son 10 flores por planta y el valor más bajo es 0 flores por planta. Entonces acá nuestro rango va a ser 10 flores por planta, ¿no? Entonces, el rango es igual a la diferencia entre los valores máximo y mínimo que toma la variable aleatoria, que puede ser discreta o puede ser continua, ¿no? Bien, eso entonces sería el rango. Bueno, el otro concepto importante eh, para poder calcular estas medidas de dispersión es la varianza muestral, ¿no? Es la base para todas estas medidas. Y como nosotros podemos ver, la varianza muestral la definimos de la siguiente manera. Si tenemos un conjunto de conteos, en este caso, x1, x2 hasta xn, n es en nuestro caso igual a 50, la varianza muestral es una función de las desviaciones o de los desvíos de cada uno de los valores con respecto a la media muestral. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la varianza muestral depende de las desviaciones y esas desviaciones se definen como las diferencias entre cada uno de los valores de la clase o marcas de clase con el promedio. En nuestro caso, ese promedio es 5.86 flores por planta, ¿no? Entonces, eso es importante que se pueda mencionar. Y por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista de la teoría estadística, la varianza muestral es una relación de la suma de cuadrados de las desviaciones en el numerador y los grados de libertad en el denominador. Entonces, nosotros tenemos acá la varianza muestral para datos que no están agrupados, entonces va a ser acá en el numerador vamos a tener la sumatoria del cuadrado de las desviaciones dividido entre n-1 que representa los grados de libertad y es el número de comparaciones posibles que puede tener un valor con respecto a los demás que se encuentran en la misma muestra. Eso significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, 50 conteos del número de flores por planta, si yo quiero comparar el primer conteo o cualquiera de esos conteos, vamos a comparar con los demás y por lo tanto vamos a tener solamente 49 comparaciones y esos son los grados de libertad porque no se puede comparar el mismo valor contra el mismo valor. Entonces tienen que ser diferencias, tienen que ser estas diferencias independientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos simplemente, entonces, 49 comparaciones independientes, lo cual son los grados de libertad que tenemos ahí, ¿no? Y cuando tenemos datos agrupados, lo único que vamos a incorporar es que vamos a tener que ver en la fórmula o incorporar la frecuencia absoluta. Entonces, para datos agrupados, la varianza muestral va a ser simplemente la sumatoria del cuadrado del producto, ¿no? Mejor dicho, es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de las desviaciones y todo eso dividido entre los grados de libertad. Entonces ahí tenemos entonces la formulita de la varianza muestral. Ahora, esta varianza muestral tiene como ventaja de que es una definición importante. También hay que mencionar que para llegar a esta fórmula hay un fundamento matemático sumamente amplio que no lo vamos a ver
en la materia, por el alcance que tiene, digamos, el llegar a esta fórmula, ¿no? Pero se tiene su base matemática, sus deducciones de fórmulas, etcétera. Pero acá es importante mencionar que esta es la medida de dispersión más importante, ¿no? Porque a través de esta fórmula nosotros vamos a deducir cuán variable es un conjunto de datos, solamente que tiene el inconveniente de que como está elevando al cuadrado los datos para elevar esos símbolos negativos y positivos de las desviaciones, que si nosotros no lo haríamos, no elevaríamos al cuadrado, siempre hubiera un balance entre los negativos y los positivos y por lo tanto ese valor siempre tendería a tener un valor de 0, ¿no? Entonces, como elevamos al cuadrado las desviaciones, también se elevan al cuadrado las unidades y por lo tanto, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de altura en metros, pero la varianza nos va a expresar el valor en metros cuadrados, lo cual no es correcto porque estamos hablando de una medida de longitud, ¿no? Y no una medida de área, como sería el metro cuadrado. Para evitar esos problemas, nosotros utilizamos una nueva medida de dispersión, que es la desviación estándar muestral, donde para evitar ese problema de elevar al cuadrado las unidades, nosotros aplicamos una raíz cuadrada a la varianza y entonces vamos a eliminar tanto el cuadrado de las unidades como el cuadrado del valor de la variabilidad y por lo tanto ahí vamos a tener la desviación estándar que se define como la letra S. Entonces la desviación estándar muestral va a ser igual simplemente a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Y luego tenemos nosotros una medida de dispersión, que es el coeficiente de variación muestral, que tiene la ventaja de que es una medida adimensional. Eso significa que no tiene unidades, está expresado como decimales o como porcentaje. Y es una relación entre la desviación estándar S y la media aritmética. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar, dividido entre la media aritmética y eso multiplicado por 100. Esta es una medida dimensional porque las unidades, la desviación estándar va a estar expresado en este caso en número de flores por planta, la media aritmética igual está expresado en número de flores por planta, entonces como tenemos la misma unidad en el numerador y en el denominador, se simplifica, se elimina, y entonces vamos a tener, y multiplicando por 100, entonces este coeficiente de variabilidad va a estar expresado en términos porcentuales, ¿no? Otra ventaja que tiene el coeficiente de variación que nosotros podemos comparar, ¿no?, la variabilidad de cualquier variable, sean cuales sean sus dimensiones, porque está expresado en términos relativos la variabilidad en el coeficiente de varianza, ¿no? Entonces, nosotros cuando resumimos la información, lo básico de resumir un conjunto de datos es una tabla más o menos como la que estamos presentando acá. Acá tenemos una variable que es la longitud de espigas de trigo, en centímetros se ha medido, tenemos varias. ¿Cuántos valores? Tenemos 100 valores, 100 longitudes de espiga que hemos medido y hemos expresado esa medición en centímetros. Entonces, para que nosotros podamos resumir, tenemos que tener el número de datos, que son 100, la media 10.18 centímetros de longitud de espiga, la desviación estándar 2.25 centímetros, la varianza muestral, cuando colocamos n-1 es la varianza muestral y cuando solamente está var n es la varianza poblacional, pero que hemos dicho que casi no se utiliza, la que se utiliza es más lo relacionado a la muestra. Entonces ahí tenemos 5.06. El coeficiente de varianza es 22.11%, eso significa que tiene un relativo grado de variabilidad, un valor mínimo de 6.3 de la longitud de espiga, un valor máximo de 16 centímetros. Por lo tanto, también el rango sería 16 centímetros menos 6.3 centímetros. Entonces ahí tenemos también el valor mínimo máximo, el valor de la mediana, que es 10.3. Entonces, ¿qué significa esos 10.3 centímetros? Que si nosotros tenemos 50 espigas o 100 espigas, 50 espigas van a tener
van a tener longitudes menores o iguales a 10.3 centímetros y las otras 50 espigas van a tener longitudes mayores, ¿no? Longitudes de espiga mayores a 10.3 centímetros. Y aquí también tenemos lo que son el primer cuartil y el tercer cuartil que vamos a ver en las medidas de posición. También tenemos acá el percentil 25, que también eso es parte de lo que son las medidas de posición, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos entonces ese resumen, y lo que nosotros tenemos que hacer es efectuar un resumen de nuestra variable número de flores por planta, ¿no? Bien, acá entonces vamos a ir ahí. Y entonces nuevamente vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo, ¿no? Y hemos dicho que la primera medida, ¿no? La primera medida que nosotros tenemos ahí es el rango, ¿no? El rango. Entonces acá nosotros vamos a colocar entonces el rango y que lo vamos a denotar ese rango como R, ¿no? Bien, entonces tenemos acá ese rango que lo denotamos como R. Ahí hay un problemita, a ver. Bien. Entonces, este rango, nosotros hemos dicho que tiene una, bueno, acá vamos a colocar, esto sería entonces A. El rango. Bien. Entonces, hemos dicho que el rango simplemente va a ser entonces acá, el rango R va a ser igual, ¿no? Al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces vamos a tener entonces ahí valor máximo menos valor mínimo, ¿no? De los datos que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces ahí ese sería nuestro rango, ¿no? Nuestro rango. Bien, entonces acá tenemos ahora el rango. ¿Cuánto sería? Hemos dicho que acá el rango es sumamente sencillo también para esta variable, porque nosotros sabemos que tenemos acá, ¿no? Que tenemos como el valor máximo 10 flores por planta y el valor mínimo 0 flores por planta. Entonces acá vamos a tener que el rango son 10 flores por planta. Ese sería entonces el rango, porque tenemos que el máximo valor es 10 flores y el mínimo valor es 0 flores por planta. Entonces vamos a tener acá 10 flores por planta, ¿no? Entonces ese sería el rango. Si nosotros tuviéramos otras en otro lugar con esta misma especie, contaríamos también las flores y resultaría que en el otro solamente se tiene un rango de 8 flores por planta. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando el rango es de 10 flores por planta, asumimos que hay mayor variabilidad que cuando tiene un rango de 8 flores por planta, porque nos está indicando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Ese sería el rango, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos acá, ¿ven? La varianza. La varianza, hemos dicho la varianza muestral, ¿no? Que lo vamos a denotar como S cuadrado, ¿no? Entonces lo vamos a denotar como S cuadrado, la varianza muestral, ¿no? Y entonces vamos a decir acá, vamos a colocar, vamos a indicar entonces que esta varianza muestral, tenemos que tener entonces una fórmula para expresar esta varianza muestral, y por lo tanto esa formulita va a ser para nuestro caso. Entonces acá vamos a tener S cuadrado. Bien, y eso va a ser igual, ¿no? Hemos dicho va a ser una fracción, ¿no? Donde vamos a tener el numerador una sumatoria, ¿no? La sumatoria de de I igual a 1 hasta acá,
hasta acá. Y acá entonces vamos a tener una multiplicación, donde vamos a tener por un lado la frecuencia absoluta, y por el otro lado vamos a tener el cuadrado de las desviaciones, y esa desviación es una diferencia donde tenemos por un lado acá el valor de la marca de clase menos el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces ahí tenemos todo, y acá tenemos entonces los grados de libertad, que sería entonces n menos 1, ¿no? Entonces acá vamos a tener que ese cuadrado, ¿no? De la varianza es igual a la frecuencia absoluta, multiplicado por el cuadrado de la desviación, y la desviación simplemente x su fin, menos la media aritmética, y eso tiene que ser elevado al cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos entonces la fórmula. Bien, entonces vamos a volver acá. Ya no tenemos más tiempo, entonces vamos a volver a las 2:30 nuevamente, ¿está claro? A las 2:30 nuevamente volvemos a clases. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta más rato, por favor.